El perro viejo no dejó pasar a la propia madre hacia la cuna de su hijo. Eran las 2:15 de la madrugada cuando la casa se volvió extraña. No fue por un ruido fuerte ni por un grito. Fue por un silencio demasiado pesado, de esos que obligan a una madre a contener la respiración. El monitor del bebé, sobre la mesa de luz, lanzaba un brillo verdoso y un pitido intermitente que rompía la oscuridad del dormitorio. Lucía abrió los ojos de golpe. El corazón le latía en la garganta. Sintió la tela de la bata pegada al pecho por el sudor frío. Por un segundo no supo dónde estaba. Solo escuchó ese pitido raro, como si el aparato dudara entre seguir funcionando o apagarse para siempre. Giró la cabeza hacia el monitor. La pantalla mostraba la imagen granulada del cuarto del bebé. Sombras grises, la silueta de la cuna, un peluche quieto. Pero el llanto no sonaba como siempre. No era un llanto abierto, de hambre o de pañal sucio. Era un gemido ahogado, cortado, como si el bebé intentara llorar debajo del agua. Lucía se incorporó de golpe. Le dolieron los músculos del abdomen, aún sensibles del parto reciente. Se llevó una mano al pecho, intentando calmarse. El aire del dormitorio estaba espeso, con olor a leche reseca y al perfume barato del detergente en las sábanas. Escuchó otro pitido del monitor, más agudo, más insistente. «Mateo», susurró con la voz rota. Se puso de pie descalza, sintiendo el piso frío bajo los pies hinchados. La casa estaba completamente a oscuras, excepto por la luz débil que entraba desde la calle a través de las cortinas delgadas. Desde el pasillo venía un olor leve a humedad y a croquetas de perro. Y, de pronto, un sonido que le heló la sangre. Un ladrido ronco, largo. No el ladrido alegre de saludo. Era un trueno contenido en un pecho viejo. «Rocky», murmuró frunciendo el ceño. El ladrido se repitió. Esta vez fue más cerca, más desesperado. Hubo un golpe seco contra algo de madera, como si un cuerpo pesado chocara contra una puerta. Después, un gruñido grave, prolongado. El tipo de gruñido que ella solo había escuchado cuando Rocky se enfrentaba a perros callejeros en la adolescencia de Lucía. Se le secó la boca. El monitor del bebé lanzó otro pitido extraño, casi un chirrido. En la pantalla, la imagen pareció distorsionarse un segundo. Por un instante, Lucía creyó ver movimiento brusco dentro de la cuna, una sombra cubriendo el pequeño bulto de mantas. No lo pensó más. Salió del dormitorio casi tambaleando. Cada paso en el pasillo crujía sobre el parquet gastado. Sentía las piernas pesadas, pero la urgencia la empujaba, como si alguien la empujara por detrás. El aire del pasillo era más frío, cargado con ese olor particular de la noche. Polvo, casa cerrada y algo más, un toque metálico que no supo nombrar. Cuando llegó a la esquina del pasillo, lo vio. Rocky estaba plantado frente a la puerta del cuarto del bebé. Sus patas delanteras bien abiertas, las uñas clavadas en el piso, el lomo erizado. El pelaje canoso del lomo parecía una cresta de espinas. Tenía la boca entreabierta, los colmillos viejos al descubierto, la baba espesa cayendo en hilos que manchaban las baldosas. Lucía frenó en seco. Sintió un golpe en el pecho, como si su propio corazón hubiera chocado contra una pared invisible. Aquella postura no era la de siempre. Ese no era el perro que se echaba a sus pies cuando ella lloraba frente a la televisión embarazada. Ese no era el compañero que dormía junto a su cama desde la adolescencia. «Rocky, ¿qué haces ahí?», susurró, llevando la mano al interruptor. Encendió la luz del pasillo. El resplandor amarillento pintó todo de un tono enfermo. Los ojos de Rocky brillaron como dos carbones encendidos.
No se movió, solo la miró. Había algo en esa mirada que la atravesó. No era odio, tampoco era miedo puro. Era una mezcla de alerta y desesperación que le encogió la garganta. Desde dentro del cuarto llegó un sonido corto, cortado, un llanto ahogado. Apenas un quejido, seguido de un silencio brutal. Lucía sintió cómo se le aflojaban las rodillas. «Déjame pasar, Rocky. Es Mateo. Tengo que entrar», dijo, intentando que la voz sonara firme. El perro gruñó más fuerte, un sonido profundo que vibró en las paredes estrechas del pasillo. Adelantó un paso, bloqueando todavía más la entrada, como si ella fuera la amenaza, como si la estuviera desafiando. «Rocky, no, quítate». La voz le salió más aguda de lo que esperaba. Estiró la mano hacia la perilla de la puerta del cuarto del bebé. Apenas los dedos rozaron el metal frío, Rocky se lanzó. El cuerpo del animal chocó contra sus piernas con una fuerza que no parecía corresponderle a su edad. Lucía perdió el equilibrio y se sostuvo en la pared, dejando escapar un grito ahogado. Sintió el roce áspero del pelaje en sus pantorrillas desnudas, y por un segundo el calor de las costillas del perro contra su piel helada. «¡Rocky!», gritó, más sorprendida que herida. El perro se plantó otra vez frente a la puerta. Jadeaba fuerte. Cada respiración era un silbido raspado, testigo de sus años. Pero no cedía. Sus patas temblaban, no se sabía si por el esfuerzo o por el miedo. La cola estaba baja, rígida, moviéndose apenas como un péndulo nervioso. Del monitor que Lucía todavía llevaba en la mano salió un pitido agudo y continuo. Una alarma que nunca antes había escuchado. En la pantalla, la imagen de la cuna se veía torcida, inclinada, como si la cámara hubiera sido golpeada. El llanto de Mateo sonó una vez más. Esta vez fue apenas un hilo de voz, un aire cortado, acompañado de un pequeño quejido nasal. Lucía sintió que algo le oprimía el pecho. Una presión invisible que le dificultaba respirar. El pasillo comenzó a girar un poco. Parpadeó varias veces, peleando contra el mareo y la fatiga acumulada de tantas noches sin dormir. «Rocky, por favor». La súplica le salió rota, casi un gemido. Intentó bordearlo. Dio un paso a la derecha, pegada a la pared, pero el perro se movió con ella. Su cuerpo viejo cubrió el marco de la puerta como una barrera viviente. Mostró los dientes, no hacia la habitación, hacia Lucía. Nunca la había mirado así. El recuerdo le cayó encima como un balde de agua helada. La imagen de Rocky de cachorro, temblando de miedo durante una tormenta. Rocky acostado junto a su cama, cuando ella llegó llorando, la primera vez que alguien le rompió el corazón. Rocky durmiendo con la cabeza sobre su panza embarazada, como si escuchara desde antes al bebé. Ese perro jamás le había gruñido, jamás había levantado el hocico hacia ella. «¿Qué te pasa, viejo?», susurró, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. Dentro del cuarto, algo golpeó ligeramente. Un ruido sordo, como plástico contra madera. Después, silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier grito. Lucía sintió un pinchazo en el estómago. Un instinto primario, brutal, se encendió. Su hijo estaba ahí dentro. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en la piel, en la nuca, en la respiración entrecortada que se le escapaba sin control. «¿Me vas a dejar pasar?», espetó con una rabia que la sorprendió a ella misma. Avanzó de golpe, usando el hombro para apartar al perro. Rocky reaccionó lanzándose otra vez, empujándola con todo su cuerpo. La embestida la hizo chocar contra el marco de la puerta del dormitorio de matrimonio, detrás de ella.
El dolor punzante en el omóplato la dobló un segundo. Una lágrima se escapó, mitad por el miedo, mitad por la impotencia. «Rocky, basta». Su voz rebotó en las paredes estrechas, reventando la quietud de la madrugada. El perro dio un salto hacia atrás, asustado por el grito, pero no se apartó de la puerta. Ladró, una y otra vez, ladridos roncos, partidos, llenos de urgencia. Entre cada ladrido un jadeo. Entre cada jadeo un gruñido que le nacía desde el fondo del pecho. El monitor chilló otra vez. Esta vez, además del pitido, apareció un pequeño ícono rojo parpadeando en una esquina de la pantalla. Lucía no reconocía ese símbolo, pero no necesitaba entenderlo. El sonido era suficiente. Era la alarma de algo que no podía seguir ignorando. El llanto de Mateo se cortó de golpe. Silencio. Ese silencio fue peor que todos los sonidos previos. Lucía sintió como si el mundo se quedara sin aire. El zumbido lejano del refrigerador en la cocina se volvió ensordecedor. Escuchó el propio pulso insistente en sus oídos. «No, no, no, no», empezó a murmurar, con la garganta cerrada. Rasgó el aire con la mano libre, buscando de nuevo la perilla de la puerta del cuarto del bebé. Rocky volvió a lanzarse, pero esta vez Lucía estaba preparada. Puso la rodilla delante, no para golpearlo, sino para bloquear el impacto. El choque fue seco. Ambos soltaron un quejido. El perro perdió un poco el equilibrio, y por un segundo su cuerpo dejó un hueco mínimo entre él y el marco de la puerta. Fue suficiente para que Lucía sintiera, a través de esa endija, un soplo de aire diferente, más pesado, cargado con un olor extraño, un olor que no era pañal sucio, ni leche cortada, ni humedad normal, algo ácido, algo que la hizo toser sin entender por qué. La garganta le ardió de golpe. «Rocky, ¿qué hay ahí dentro?», susurró, más para sí misma que para él. El perro la miró un instante. Sus ojos, enrojecidos por la edad, tenían una profundidad desesperada. Ladró una vez más hacia la puerta, luego volvió la cabeza hacia Lucía. Esa vez no enseñó los dientes. Emitió un gemido breve, lastimero, y volvió a plantarse firme. El pecho de Lucía subía y bajaba rápido. El terror y la confusión se mezclaban con algo más viejo, más hondo. La sensación de que nadie iba a venir a decirle qué hacer. No el esposo, que dormía al otro lado del departamento sin enterarse. No el pediatra, que a esas horas ni contestaría el teléfono. No su madre, que más tarde diría que ella exageró todo. Solo estaba ella. Ella, su bebé detrás de esa puerta, y un perro viejo que por primera vez en su vida se había convertido en un muro contra su propio paso. Apretó los dientes, apretó también el monitor entre los dedos, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El pitido constante le taladraba los oídos. El olor extraño que se escapaba por la rendija se hacía más evidente, más invasivo. Sabía que algo estaba muy mal en ese cuarto. Lo sabía en la piel erizada, en las manos temblorosas, en la respiración corta. Lo sabía en la forma en que Rocky temblaba, pero no retrocedía. Y aún así, todavía no entendía si ese perro al que tanto amaba estaba intentando atacar a su bebé, o salvarlo de algo que ella todavía no alcanzaba a ver. Lucía no podía arrancar de su piel esa sensación de peligro inminente, como si el aire del pasillo llevara un mensaje que ella no sabía leer. Cada luz de la casa parecía más fría desde que nació su hijo. Caminaba por el departamento con pasos medidos. Sostenía al bebé contra el pecho, como si su cuerpo fuera un blindaje. El monitor seguía encendido en la mesa del comedor. Las noches eran un tejido de pitidos,
susurros y pañales. Rocky dormía junto a la cuna durante el día. Sus costillas marcadas se movían con respiración lenta y pesada. A veces su hocico rozaba la manta con una delicadeza casi humana. Lucía pensaba que la vejez lo había hecho más manso. Pensaba también que la maternidad la había vuelto hipersensible. Vivían con lo justo. Las fotocopias de recetas y las etiquetas de los frascos llenaban un cajón. Abuela venía con la bolsa de la compra y 1000 consejos ajenos. Decía que los perros no entendían de bebés. Decía que Rocky estaba celoso y confundido. Lucía escuchaba y asentía con la garganta tensa. No quería pelear con su madre. No quería romper la única calma que quedaba. Sin embargo, notaba pequeñas cosas que no encajaban. El bebé se dormía profundo en sus brazos y despertaba con marcas tenues en la piel. A veces su pecho se tensaba y su respiración se volvía más rápida al meterlo en la cuna. Rocky permanecía erguido, alerta. No se acercaba a la cuna cuando Lucía lo ponía. Se quedaba a cierta distancia. Observaba con los ojos entornados. Sus orejas se movían como antenas. Lucía le hablaba con voz bajita. Le pedía permiso para arrullar. Rocky la miraba y suspiraba. A veces gruñía sin motivo aparente. Estas escenas se repetían y se clavaban en la memoria de Lucía como astillas. Empezó a anotar pequeños incidentes en una libreta. La fecha, la hora. Un pitido extraño del monitor. Un llanto que acababa de morir a la mitad. Una mota de suciedad en la esquina de la cuna. Un olor leve que aparecía y después se iba. No había hipótesis clara, solo una acumulación de nudos en el estómago. El marido llegaba de noche. Besaba la frente de Lucía con prisa y cansancio. Decía que todo estaba bien. Hablaba de trabajo y de planes para ahorrar. Lucía guardaba las dudas dentro. Temía que su voz sonara exagerada. Una vez en la cocina, el marido la tomó de la mano con fuerza y preguntó si exageraba por cansancio. Ella no supo qué responder. Se le hacía difícil explicar cómo un viejo perro podía volverse una traba entre ella y su hijo. La abuela sugería soluciones tradicionales. Proponía darle menos atención al perro. Proponía mantenerlo fuera de la habitación. Lucía imaginó a Rocky detrás de una puerta, solitario, rascando con uñas cansadas. La idea la hizo doler. Intentó hablar con el pediatra por teléfono. La voz del médico fue profesional y templada. Recetó más observación. Habló de cólicos, de reflujo, de signos normales en recién nacidos. Le dijo que no dramatizara. Lucía colgó con la sensación de no haber sido escuchada. Empezó entonces a observar gestos del perro que nadie más veía. Rocky empezaba a llevar objetos pequeños a su cama, un chupete mordisqueado, un trocito de tela con olor a jabón. Los depositaba y se acostaba encima, como protegiéndolos. Lucía lo encontró una tarde con una pequeña mancha en la pata. Le olía a humedad. Aquella noche el llanto del bebé sonó más apagado. El monitor emitió un pitido irregular que la heló. Caminó hacia la puerta del cuarto y ya sabía lo que vería. Encontró a Rocky plantado frente a la entrada. Esta vez su postura fue distinta. No hubo el temblor resignado de otras noches. Rocky estaba rígido, el pelo erizado. Gruñía bajo y con intención. Cuando Lucía intentó abrir, el perro se lanzó contra sus piernas y la empujó con el cuerpo. No mordió, no necesitó hacerlo. La fuerza de su advertencia fue suficiente para detenerla. El olor pesado salió de la habitación, como si hubiera sido contenido en una lata abierta. Lucía apretó la respiración. Alguna parte de su sentido maternal
Se partió entre la necesidad de entrar y el miedo a provocar a Rocky. Recordó entonces esas notas en la libreta. Un pitido, una mancha, un suspiro contenido. Pensó en cómo las instituciones empaquetaban explicaciones fáciles. Sintió el peso de ser joven y no ser creída. Fue cuando decidió probar con otro camino. Tomó el celular y grabó el comportamiento del perro. Buscó en su libreta la palabra que había repetido en su mente. Protección. La grabación mostró a Rocky erguido. Mostró el sonido del monitor entrecortado. El video captó también esa sombra sutil que se movía detrás de los barrotes de la cuna. No era una sombra nítida, era un reflejo, un destello, algo que el ojo confundía. Aún así, algo en la grabación sonaba mal. Lucía se sintió más implacable. Necesitaba pruebas, no solo para convencer a su marido o a su madre, para salvar a su bebé. Empezó a revisar cada rincón de la habitación con detenimiento. Abrió cajones, miró debajo de la cuna, palpó las paredes. Encontró una pequeña muesca en la madera de la cuna. Un hilo fino se escapaba de ahí. Lo siguió con el dedo hasta la base. El hilo era casi invisible. Lucía lo jaló con cuidado y descubrió un trocito de plástico adherido. Olía a algo químico. El corazón le dio un golpe bajo. Su respiración se aceleró. No supo si fue por miedo o por alivio. Todo tenía sentido ahora. Rocky no protegía a su hijo de ella. Protegía al niño de algo que nadie había sabido ver. La casa, que había sido un refugio, se convirtió en un laberinto de preguntas. Lucía miró a su perro. Sus ojos viejos la miraron con una calma que no había tenido antes. Ella dejó caer la libreta al suelo. Supo que al día siguiente no podría seguir con la incertidumbre. Tendría que decidir y actuar. Y tendría que hacerlo sola, al menos al principio. Ahora la casa olía a biberón tibio y a café frío. Lucía sintió un peso nuevo en el pecho, distinto al cansancio habitual. Cerró la puerta del baño con cuidado, porque cada sonido le parecía un aviso. Dejó al bebé en la cuna y ajustó el monitor con manos que temblaban. Caminó hacia el pasillo y escuchó, primero, el pitido irregular del dispositivo. El llanto del niño subió y cayó en un ritmo extraño. Corrió hacia la puerta y la encontró bloqueada por Rocky, rígido como una barrera viva. El pelo del perro estaba erizado. Sus orejas se alzaron como antenas hipersensibles. Lucía intentó empujar al animal, con voz temblorosa y órdenes que sonaron vacías. Rocky enseñó los dientes y lanzó un pequeño mordisco al aire, sin tocarla. Ella retrocedió, sorprendida por la violencia contenida. Marcó el teléfono del esposo con dedos que parecían no obedecer. Al otro lado su voz sonó distante y cansada. Él le dijo que encendiera más la luz y respirara hondo. Le pidió que asegurara al perro en la cocina y que no dramatizara. La conversación fue corta y estuvo llena de reproches disfrazados de consuelo. Lucía colgó y se quedó en el pasillo, pegada a la pared, como si ésta pudiera sostenerla. Rocky no se movió. Sus ojos viejos miraban la puerta abierta hacia adentro. El monitor emitió entonces un pitido más agudo y un zumbido breve, como electricidad que se rasgara. El llanto del bebé se quebró y se convirtió en un gemido larval. Ella llamó otra vez, esta vez más urgente. Su voz al teléfono se quebró. Decidió que no podía esperar la llegada del esposo. Empezó a golpear la puerta con la palma abierta, primero suave, luego con más fuerza. Rocky se interpuso y empujó su cuerpo contra la madera. Sus ladridos se volvieron cortos y secos, dirigidos hacia dentro del cuarto y no hacia ella.
El sonido llenó el pasillo y dibujó un círculo de alarma en la piel de Lucía. Sintió que el aire se hacía más denso. Olía a metal, a algo químico que le subía por la garganta. Las manos le ardían de nervios y de frío. Fueron segundos eternos hasta que oyó pasos en la escalera. El timbre de la cerradura anunció que alguien abría la puerta principal. Su esposo llegó por fin, con la cara marcada por el trabajo y la incredulidad. Ella le explicó rápido entre sollozos. Él bajó la mirada y murmuró que Rocky estaba viejo y que estaban exagerando. Entró en el pasillo y se acercó a la puerta del cuarto con aire de juez. Rocky lo recibió con un gruñido profundo. Su esposo, sin entender, intentó apartarlo del umbral. Rocky reaccionó con más fuerza. Dio un mordisco al aire tan cerca del brazo del hombre que la piel se erizó. El impacto fue un golpe seco de realidad. En ese instante, el monitor dejó de emitir un sonido. Se hizo un silencio absoluto y pesado. El llanto del bebé se apagó como si alguien hubiera tapado la cuna con una mano. El corazón de Lucía se detuvo. El esposo miró a su mujer con ojos que por primera vez parecían dudar. Rocky siguió plantado. No había ira en su postura, solo una urgencia que atravesaba su cuerpo entero. Lucía sintió que la decisión tenía que ser inmediata. No podía esperar más por explicaciones médicas ni por opiniones que compraran tiempo. Tomó impulso con todo el cuerpo y empujó la puerta hacia adentro, rompiendo la barrera que había mantenido Rocky con tanto ahínco. Lucía empujó la puerta con las piernas temblando y una urgencia que quemaba. La madera chirrió y el aire del cuarto la golpeó distinto. Hacía calor concentrado, como si algo pequeño ardiera sin llamas. Rocky se quedó detrás, encorvado, con ojos clavados en la cuna. Lucía cruzó el umbral sin pensar. La luz del monitor parpadeó mientras ella avanzaba en silencio. El olor metálico y químico creció en la garganta. Al llegar a la cuna, vio un cable negro enrollado entre los barrotes. El cable chispeaba en un punto. Un foco de luz tenue quemaba la esquina del colchón. La tela estaba pegada, un borde con costra oscura. El monitor mostraba estática por la interferencia de la chispa. El bebé estaba en la cuna, su pecho subía con dificultad. La piel le brillaba de sudor. Lucía sintió como el mundo se comprimía hasta el sonido del propio pulso. Rocky se adelantó, olfateó el colchón con violencia y apoyó la cabeza contra la mano de Lucía. Ella lo tomó y lo sostuvo, como quien busca permiso para respirar. Sus dedos temblaron al tocar la costra caliente. Juntó al bebé contra su pecho con una precisión que no sabía poseer. Lo cubrió con su cuerpo y lo alejó del borde quemado. Un sabor metálico llenó su boca. Llamó al esposo con voz rota. Sus palabras salieron atropelladas y cortas. Dijo «fuego», sin saber decir otra cosa. Él llegó en segundos, pero sus ojos tardaron en entender. Miró la cuna, el cable, la tela chamuscada. Fue hacia la toma donde el grupo térmico estaba mal enchufado. Había un pequeño calentador improvisado, oculto bajo la cuna. El cable estaba pelado por rozaduras y una parte hacía arco. El portátil improvisado emitía un olor de plástico quemándose. Lucía recordó las noches en vela en que aquel enchufe había sido el único rincón cálido. El esposo apagó todo con manos que temblaban. Llamaron al pediatra. La voz profesional resonó y pidió precaución inmediata. Todo pasó en una sucesión de gestos automáticos. Abrigaron al bebé, probaron su respiración, buscaron quemaduras que no existían. Los ojos de la abuela entraron al cuarto en un paso lento. Su silencio fue más acusador que cualquier palabra.
Rocky no dejó de mirar la cuna. No había culpa en su mirada, solo una calma que traía consigo una verdad elemental. Lucía se dejó caer en el borde de la cama con el niño pegado al pecho. Lloró sin ruido. Su llanto fue una limpieza que había esperado durante semanas. La culpa, de pronto, se volvió agradecimiento. Comprendió con claridad que Rocky había estado diciendo la verdad todo este tiempo. Afuera, la ciudad siguió su rutina indiferente. Dentro de ese cuarto, una decisión humana había evitado lo irreversible. Lucía miró al perro y supo que nada volvería a ser igual entre ellos. Lucía sintió que su cuerpo explotaba de alivio y de miedo al mismo tiempo. Tomó al bebé con cuidado de relojero. Lo acercó al pecho. El llanto se fue tornando en respiraciones entrecortadas. La piel del niño quedó pegada a su blusa. Rocky permaneció inmóvil junto a la cuna. Sus ojos viejos no se relajaban. La chispa en el cable seguía humeando en la memoria de Lucía. El esposo entró corriendo, la mirada en blanco, las manos temblando. Cortó la corriente como quien apaga una amenaza latente. El silencio posterior fue denso y casi culpable. La abuela apareció en el umbral, la cara roja por la impresión. No pronunció un reproche al principio. Solo miró al perro con una mezcla de miedo y determinación. Lucía observó la escena con el corazón golpeando en la garganta. De pronto, la abuela habló con voz firme y fría. Dijo que un perro viejo no debía dormir con un bebé. Sugirió que lo llevaran lejos. Sus palabras cayeron como piedras en el cuarto. El esposo, todavía agitado, asintió tímidamente. Propuso una solución práctica y rápida: encerrar a Rocky en la terraza cada vez que pusieran al bebé en la cuna. Ofreció hacerlo por unas noches, mientras se ajustaban las cosas. Lucía oyó esa propuesta y se sintió rota por dentro. Recordó las noches adolescentes cuando Rocky la había acompañado hasta la ventana. Recordó que el perro la calentó en noches de fiebre. Recordó las promesas susurradas a un animal que fue su único consuelo. Ahora, frente a la mirada interesada de la familia, se encontraba obligada a decidir. Sentía la presión del pediatra resonando en su cabeza. También la sensación de que si defendía al animal, la señalarían como irresponsable. Miró al bebé, todavía sudoroso, con el cabello pegado a la frente. Sintió que había una línea invisible entre proteger y permitir un peligro. Respiró hondo y habló con voz que quiso hacerse fuerte. Dijo que Rocky no había atacado. Dijo que Rocky había alertado. Explicó con detalles lo que sintió en la cuna. Habló del olor metálico. Habló de la interferencia en el monitor. Habló del cable que chispeó. La abuela negó con la cabeza y repitió sus consejos de siempre. El esposo, cansado, propuso entonces buscar ayuda externa. Sugirió llamar a la administración del edificio y pedir una revisión inmediata. Sus manos buscaron el teléfono en el bolsillo con urgencia. La discusión generó un ruido áspero en la casa. Mientras tanto, Rocky descansó la cabeza en las patas delanteras. Sus ojos seguían atentos a la esquina donde estuvo el cable. Lucía notó que el perro lamiéndole la mano, como pidiendo permiso para quedarse. La escena era una prueba silenciosa de lealtad y verdad. Decidió que primero llamarían al pediatra para que revisara al bebé otra vez. Luego, pidió que nadie moviera la cuna, ni tocara nada cerca de la pared. Insistió en que querían pruebas, no suposiciones. La familia aceptó a regañadientes. El pediatra llegó en menos de media hora, con voz profesional y manos rápidas. Revisó al bebé con cuidado y pidió observaciones precisas. Escuchó la versión de Lucía. Miró el cable quemado y palideció.
Tomó notas. Recomendó hospitalizar por observación, más por protocolo que por pánico. La abuela lloró en silencio. El esposo prometió ocuparse de la corriente y de la seguridad. Y sin embargo, cuando la conversación derivó hacia qué hacer con Rocky, el tono volvió a tensarse. La abuela repetía que el perro suponía un riesgo. El esposo, con la cabeza llena de responsabilidades, dijo que tal vez era mejor una solución temporal. Lucía miró al animal y por primera vez en semanas sintió que su decisión era menos miedo y más certeza. Rocky la había salvado. No podía darle la espalda. Dijo que Rocky no se movería de la casa, que estaría en otra habitación, bajo supervisión, mientras arreglaban la instalación. Fue una promesa firme y difícil. La familia, dividida, aceptó con reservas. Esa noche, Rocky durmió en la sala, vigilando a la cuna desde la distancia. Lucía no cerró los ojos del todo. Pensó en el olor metálico que aún parecía flotar en el aire. Pensó en el cable que casi les arrebató la vida. Y decidió que exigiría respuestas más allá de las palabras tranquilizadoras de la administración. Su intuición ahora tenía peso. Su instinto materno ya no sería silenciado por consejos ajenos. Lo que vendría a la mañana siguiente debía esclarecer más cosas sobre la instalación del edificio. Y alguien nuevo tendría que ser llamado para revisar con cuidado, sin maquillajes ni excusas. Lucía sintió que aquella noche no permitiría medias verdades. Llamó a la administración con la voz temblorosa, pero decidida. Explicó los chisporroteos, el humo leve y la reacción feroz de Rocky. La operadora tomó nota con desinterés profesional. Prometió enviar a alguien en la mañana siguiente. El silencio que siguió al cortar la llamada pesó en la cocina como una losa. Rocky se acomodó a sus pies y no dejó de mirar la puerta del cuarto. Cada vez que el monitor quedaba sin sonido, el perro erguía la cabeza y olfateaba el aire. La abuela murmuraba que era cosa de nervios. El esposo intentó calmarla con brazos rígidos y excusas. Dijo que un técnico vendría y que no había que dramatizar. Lucía negó con la barbilla y pidió una revisión más profunda. Quería pruebas, fotos, comprobar enchufes y cables. Su voz sonó rara cuando mencionó filamentos quemados y olor a plástico. El miedo le apretaba la garganta. No podía acostumbrarse a que la vida de su hijo dependiera de palabras ajenas. Entonces, a media tarde, sonaron pasos por la escalera. Un hombre con casco y mochila apareció en el rellano. Tenía manos grandes y mirada curtida por años de reparaciones. Se presentó como Jaime, el técnico del edificio. Habló con voz baja y práctica. Dijo que habían tenido problemas antiguos, que el informe estaba en regla. Añadió que muchas veces las cosas funcionan cuando nadie las abre. El esposo soltó un suspiro de alivio. La abuela cruzó los brazos, aún desconfiada. Lucía lo observó en silencio, midiendo cada gesto. Jaime pidió ver la habitación del bebé. Lucía guió la llave con manos sudorosas. El aire olía a detergente y a tensión contenida. Jaime se agachó, palpó el enchufe junto a la cuna y encendió una linterna pequeña. Sus dedos rozaron el cable del monitor y se detuvieron. No dijo nada por unos segundos. Ese silencio fue una campana en el pecho de Lucía. Luego murmuró que a simple vista parecía correcto, pero que se necesitaba desmontar la caja del enchufe para corroborar. Propuso retirar la corriente momentáneamente y revisar con un multímetro. El esposo aprobó rápido, dispuesto a creer en la solución inmediata. La abuela protestó por miedo a dejar al bebé sin monitor. Lucía pidió que el procedimiento fuera rápido y seguro.
Jaime asintió y pidió colaboración. Mientras desenchufaban, Rocky se adelantó y olfateó los dedos de Jaime. El perro gruñó bajo, no por agresión, sino por cautela. Jaime frunció el ceño y sonrió con nerviosismo, tratando de aliviar la tensión. Hizo unas mediciones y comentó que el tablero del piso vecino mostraba fluctuaciones, que a veces los cables viejos generan picos de voltaje. Dijo que lo habían corregido hace años, pero que las soluciones temporales persisten. Lucía escuchó y sintió que su insomnio tenía razón. Pidió ver el cableado detrás del enchufe. Jaime explicó que eso implicaría abrir la tapa y revisar las conexiones. Pidió permiso y herramientas. El esposo vaciló, pero finalmente abrió la mano. Jaime desenroscó la tapa con cuidado. La luz de su linterna dibujó sombras en la pared. Dentro, los cables estaban sucios y uno mostraba aislamiento derretido. Un hilo metálico brilló con tonos cobrizos. La palabra peligro no se oyó, pero lo leyó claramente en los gestos de Jaime. Él pidió que la corriente se mantuviera cortada mientras verificaba. Lucía exhaló con fuerza. Rocky apoyó la cabeza en su regazo, como si supiera que, por fin, alguien escuchaba. Jaime preparó un remiendo provisional y sugirió reemplazar la caja completa al día siguiente. Recomendó también una revisión general del tablero. El esposo asintió, aliviado y aún algo avergonzado por su anterior calma. La abuela, con voz temblorosa, agradeció en silencio. Lucía cerró los ojos un instante y pensó en las semanas pasadas. Pensó en los momentos que nadie tomó en serio. Su pecho se llenó de una mezcla de rabia y alivio. Miró a Rocky como si viera por primera vez a un guardián. Jaime terminó las pruebas y aseguró que haría un informe escrito para la administración. Prometió, además, dejar constancia de la caja quemada. Antes de irse, se inclinó y acarició la cabeza del perro con respeto. Dijo en voz baja que los animales a veces perciben cosas que los planos no muestran. Lucía sintió que esa frase cerraba una vieja herida. La noche volvió a la casa, con menos ruido en la electricidad y más ruido en el pensamiento. Lucía vigiló al bebé hasta que sus párpados cayeron, pesados. Rocky siguió en guardia, pero ahora su postura era más tranquila. La sensación de que algo había sido visto por primera vez les dio a todos algo de paz. Aún así, la madre no pudo evitar imaginar una tormenta que cambiara todo. Esa imagen quedó como un escalofrío, preparatoria y terrible. La tormenta llegó como una respiración agotada que atravesó la ciudad. La lluvia golpeó los cristales con insistencia. Las luces empezaron a parpadear, como si alguien titubease en la casa. Lucía sostuvo al bebé contra el pecho para arrullarlo. Su mirada buscó a Rocky en el pasillo. Él estaba inmóvil, con las orejas levantadas y el cuerpo tenso como una cuerda. Lucía apoyó la mano en la manija del cuarto y sintió un temblor frío bajo la palma. Dejó el pequeño en la cuna y fue a la cocina a preparar un vaso de agua. Apenas dio 3 pasos, el monitor emitió un pitido agudo. Un chisporroteo llegó desde la habitación del bebé, corto y eléctrico. Rocky se lanzó hacia la puerta, chocó contra la madera y empezó a arañar con fuerza. Gruñó de un modo que Lucía nunca había escuchado antes. Corrió de regreso con el corazón en la garganta. El monitor dejó de emitir sonido de golpe. El llanto del bebé se cortó en seco. La puerta tembló, como si algo la empujara desde dentro. Rocky se plantó frente al marco y puso su cuerpo entre la madre y la entrada. Empujó con todo su peso viejo cuando ella intentó abrir. Sus patas delanteras rozaron la rodilla de Lucía. Ella sintió la fuerza inusual de su empuje
y el miedo la atravesó de nuevo. El olor a plástico quemado invadió el pasillo. Un humo muy fino escapó por debajo de la puerta. Lucía tragó saliva y miró a la cara de Rocky. Sus ojos brillaron en la penumbra. El perro gemía y mostraba los dientes sin soltura, una advertencia sostenida. Sin pensar, Lucía empujó a Rocky con las manos temblorosas. Él se apartó con un salto doloroso y volvió a lanzarse hacia la puerta como si reivindicara su deber. La madera crujió. Al abrir, una chispa azul saltó desde la base de la cuna. Un hilo de humo ascendió en espiral y el plástico del monitor empezó a gotear. El cable principal estaba deshilachado y rozaba la estructura metálica. La cuna vibró con un chasquido eléctrico. Rocky se abalanza hacia la zona y se interpuso entre el bebé y los cables humeantes. Un destello alcanzó el costado de su hocico. El animal gritó y retrocedió 2 pasos, pero no se apartó del todo. Lucía frenó el impulso de gritar y centró toda su atención en el bebé. Sus dedos temblorosos alcanzaron al recién nacido, que estaba pálido y con la respiración entrecortada. Lo levantó en un movimiento bruto y lo apretó contra su cuerpo como si pudiera absorber toda la noche. Afuera, la lluvia golpeó con más fuerza. Dentro, el silencio se rompió por los sollozos de Lucía y los gemidos de Rocky. Ella llamó a emergencias con la voz rota. El sonido del teléfono parecía lejano, como si la casa fuese más pequeña que antes. Rocky se arrastró hasta su lado, respiraba con dificultad y tenía el pelo chamuscado en un costado. Lucía lo acarició sin medir, con las manos todavía temblorosas. El olor a plástico quemado quemaba sus fosas nasales. La tormenta seguía afuera. La urgencia se volvió concreta. Lucía salió al pasillo, sujetando al bebé con el brazo y apoyando a Rocky con el otro. Golpeó la puerta de la vecina con la voz temblorosa. Los pasos se acercaron. Las luces del edificio volvieron con un clic tardío. En la escalera, la sensación de alivio fue breve. Lucía miró la puerta abierta y la cuna humeante detrás. Su cuerpo se deshizo en un llanto contenido. Jamie, el técnico, apareció en el rellano con una linterna y la respiración entrecortada. Sus ojos recorrieron la escena y dejó caer una maldición sin volumen. Lucía respiró por primera vez desde que la chispa había saltado. La verdad ardía en el aire. Rocky respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían fijos en el bebé. La casa entera parecía saber que aquel animal había evitado lo peor. Lucía dejó que la luz del celular barrera la habitación como si fuera un bisturí. El haz reveló la cuna en detalle. El alargador yacía negra, deformada por el calor. Un trozo de cable pelado besaba el metal de la estructura. El colchón mostraba una marca húmeda y brillante, como si el fuego hubiera empezado a morderlo. El monitor, ahora una carcasa derretida, goteaba plástico blando sobre la madera. El olor a plástico quemado clavaba imágenes en su memoria. El bebé seguía suspendido en un sueño agitado, pálido y sudoroso. Lucía sintió un frío que no fue de la tormenta. Rocky temblaba junto a ellos. Su pelo quemado olía a humo y barro. Sus ojos, sin embargo, no se apartaban del enchufe. Lucía reconoció en esa mirada la certeza animal que la había empujado hasta allí. Temblando, apartó con cuidado al perro viejo. Lo hizo con manos que empezaban a soldar valor y miedo. Tomó al bebé entre sus brazos. Su respiración era un tambor acelerado. Corrió al pasillo con el niño pegado al pecho. Los vecinos se asomaron, todavía mojados por la lluvia. Alguien ofreció una toalla. Lucía atendió menos a las palabras y más al latido irregular contra su pecho.
Jamie, el técnico, se acercó con una linterna temblorosa. Sus dedos señalaron sin hablar el enchufe chamuscado. Dijo la palabra que todos temían. Cortocircuito. La administración no pudo negar lo evidente. Las chisporroteantes huellas en el cable marcaban responsabilidades. Una vecina murmuró que la instalación era antigua. Otra recordó que nadie había revisado el tablero desde hacía años. El esposo, con la camisa todavía húmeda, abrazó a Lucía. Sus ojos buscaron perdón en el silencio. La abuela cruzó el pasillo y tocó la frente del bebé, como si pidiera absolución. Lucía dejó que las lágrimas se mezclaran con la lluvia en su ropa. Rocky se dejó llevar al veterinario por un vecino amable. Tenía quemaduras superficiales en un costado y una costra negra en el pelaje. Los veterinarios hablaron de dolor y de milagros pequeños. En el hospital, las manos profesionales hicieron su trabajo. El bebé fue revisado y declarado fuera de peligro inmediato. Una enfermera dijo que el tiempo había sido cruelmente estrecho. Lucía escuchó cada palabra y la guardó como evidencia. La administración del edificio pidió disculpas en voz baja. La presión sobre ellos creció con llamadas y reclamos. Lucía no quiso venganza, quiso justicia y prevención. Quiso que nadie más caminara sobre el borde de esa suerte. En la cocina, ya con la casa más silenciosa, Lucía sostuvo a Rocky. Le pasó la palma por la cabeza chamuscada. El perro cerró los ojos con la confianza de siempre. El bebé, ahora envuelto en una manta caliente, respiraba más tranquilo. La mirada de Lucía cambió para siempre. No volvió a ver a Rocky como un animal distraído. Lo vio como un guardián que había puesto el cuerpo entre la vida y la destrucción. Esa noche, mientras la tormenta disminuía, lazos que estaban tensos se cosieron con gratitud. Las conversaciones futuras en la familia tuvieron otro timbre. La pregunta de quién había estado en lo correcto dejó de importar tanto. Lo que importó fue que algo había visto y actuado a tiempo. Lucía juró revisar las instalaciones y cuestionar las respuestas rápidas. Prometió escuchar más cuando Rocky se mostrara inquieto. Y en un rincón de la sala, la cuna vacía quedó como un recordatorio. La casa aprendería la lección con medidas y con respeto. El viejo perro dormía con una venda frágil en su costado. Lucía lo veló con la lámpara encendida. Afuera, la lluvia aminoró su castigo. Adentro, la familia respiró por primera vez, sin el nudo en la garganta. La deuda emocional cambió de dueño. Ya no fueron solo humanos los que cuidaron la casa esa noche. En la ventana, el sol dibujó por primera vez una sombra tranquila sobre la cuna vacía. El sonido de la casa ya no tenía la misma urgencia de las noches pasadas. Lucía se movía con pasos deliberados y manos que no temblaban tanto. Comenzó revisando las tomas, pero también miró detrás de muebles y cortinas. No fue por obsesión, fue por una lección aprendida a fuerza de miedo. Su esposo volvió a casa con una caja de herramientas barata y cara a la vez. La abuela trajo arroz y silencio, y lloró sin palabras en la cocina. Rocky caminaba más lento, pero recuperaba confianza con cada caricia que recibía. La venda en su costado quedaba como un medallón de la noche sobrevivida. En las semanas siguientes, las visitas al pediatra fueron más preguntas que certezas. Lucía ya no aceptaba diagnósticos inmediatos, sin pedir una segunda mirada. Aprendió a anotar horarios, de fiebre y colores de piel con mano firme. También escuchó al perro con otros oídos, atendiendo pequeños cambios en su respiración. Cuando Rocky gruñía, ella no lo castigaba. Cerraba las puertas y averiguaba por qué.
La administración del edificio reemplazó cables y apagó enchufes cercanos a cunas. Vecinos compartieron historias parecidas que antes nadie quiso contar en voz alta. Hubo vecinos que hablaron de una estufa vieja en el pasillo. Otro recordó un niño que tosía siempre en la misma habitación. Las historias pequeñas construyeron una red de negligencias que antes nadie miró. Los médicos reconocieron que la suerte no lo explica todo. Actuaron con protocolos que, aunque lentos, evitaron que otra casa sufriera lo mismo. En la sala, la cuna quedó más alejada de ventanas y enchufes. Pocas noches fueron de sueño ininterrumpido, pero el nudo en la garganta aflojó. Lucía recuperó algo que no encontraba desde su propia infancia: confianza en su juicio. La transformación no fue rápida. Llegó con certezas pequeñas acumuladas día tras día. El vínculo entre Lucía y Rocky cambió de nombre. Pasó de duda a alianza cotidiana. El bebé creció con la sombra del suceso, pero también con más salud. A veces el pequeño señalaba a Rocky con el dedito y se reía sin razón. La cámara de vigilancia que instalaron después quedó enfocada en la cuna por precaución. No lo hicieron para espiar, lo hicieron para confirmar que el aire, el cable o la estufa estaban seguros. En el vecindario, el caso abrió conversaciones que antes se silenciaban por vergüenza. La historia de Rocky dejó de ser rumor y se volvió ejemplo en reuniones y pasillos. Lucía entendió que ser madre no es aceptar todas las certezas externas sin cuestionarlas. Es también escuchar el instinto hasta que pueda ser probado o descartado. En noches de lluvia, Rocky seguía en la puerta del cuarto por si acaso. Ahora Lucía no sentía esa punzada de culpa cuando alguien señalaba al perro. Sentía gratitud profunda y la paz de quien aprendió a confiar en su mirada. El viejo perro dormía con el pecho menos agitado y el ronquido más corto. En la sala, la familia conversaba en voz baja, cuidando el sueño del bebé. La abuela sonreía con los ojos húmedos y aplaudía cada pequeño progreso. Lucía colocó la mano en la cabeza de Rocky y escuchó su respiración tibia. En ese gesto hubo un cierre que no necesitó palabras ni juicios. La deuda emocional se había trasladado y ahora era gratitud la que pagaba la casa. Antes de dormir, Lucía miró al bebé y luego a Rocky con una paz nueva. Sabía que la vigilancia no sustituye el amor, pero lo completa con cuidado. Si estas palabras encontraron tu corazón, acompáñanos en las próximas historias. Y vuelve a casa sabiendo que escuchar también salva.